Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy Universal Truck Simulator tiene novedades, tiene actualización. Sí, amigos míos, empezamos de inmediato este video informándoles que sí, efectivamente ha salido una actualización que a sol de hoy ya le debió haber llegado a todo el mundo, tanto para iOS como para Android. No estoy seguro, pero seguramente sí, ya que se dijo que esta actualización iba a estar llegando de forma progresiva. Ok, antes de continuar, también en este video te voy a decir algunos de los cambios importantes en cuanto a las políticas de privacidad de este videojuego que tienes que aceptar, ok. Y yo sé que por ahí la gente no lee, nadie lee hoy en pleno 2025, nadie lee. Bueno, a ver, nadie no. Uno de cada 1.000.000 de personas. Bien, entonces hay que prestar mucha atención, gente, ¿vale? Como sabemos, el videojuego cambió de administración y ahora hay otros jefes, ¿vale? Otros jeques por ahí arriba. Entonces también te vengo a informar de que esta actualización no trajo absolutamente nada que nos interese. No se enciendan las alarmas, no se emocionen, porque aquí no hay mapa, no hay carro, no hay nada. Hay lo que tenemos aquí en pantalla que dice Special Attention, ¿ok? Esto está en inglés. Pero bueno, antes de decirte qué es esto, si sabes inglés, pues seguramente ya lo estarás leyendo. Pero antes de ir a eso, pues quiero irme al Discord para leer un poco de los comunicados que ha lanzado Interactive 360, quienes son los dueños nuevos de este videojuego, ya que pues dieron a conocer un poco sobre lo que está pasando con el videojuego y aquí se los vengo a decir, ¿vale? Estoy buscando el comunicado aquí, espérate, un poco tonto yo que no lo buscaba antes. En el Discord oficial, que aquí obviamente te lo voy a estar dejando para que tú mismo corrobores esta información, pues en el apartado de actualizaciones del juego, Game Updates, el compañero Level Infinity, ¿ok? El usuario Level Infinity, administrador del Discord de Interactive 360, ha dejado los siguientes comunicados. El último que dejó fue que la actualización pues ya estaba disponible, ¿verdad? Llegará de forma progresiva, pero ya eso fue hace un buen par de días, ayer pues, y ya debería estar. Entonces, bueno, hay un tema aquí, ¿vale? Y el anterior comunicado dice lo siguiente: los usuarios que tengan problemas para iniciar el juego es debido a que ahora el juego requiere conexión a internet, ya que los datos del juego se cargarán desde la nube. El tiempo de carga del juego dependerá de tu conexión a internet y esto solo ocurrirá la primera vez que abran el videojuego, ¿vale? Ok, gente, les detallo algo. Aquí dice que los datos del juego ahora se van a cargar desde la nube, por lo tanto necesitas conexión a internet. Muy atento, gente, porque los datos se van a cargar desde la nube. Atento, gente, con un mensaje importante que tengo que darles aquí a todos ustedes, principalmente niños. Quiero ser muy claro con esto, niños, por favor, estamos en un pleno 2025, no podemos andar dando consentimientos por allí de todo, y más si el teléfono no es tuyo, si el teléfono es de tus padres. Por favor, antes de ponerte a aceptar cosas por allí, consulta con tus padres si te dan el permiso o no de aceptar términos y condiciones en internet, ¿vale? Quiero ser muy claro en esto. Si es que el teléfono no es tuyo. Si el teléfono es tuyo, pues haz lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, el anterior comunicado dice: hola, comunidad de UTS, actualización de corrección de errores lanzada en la Play Store, busca corregir errores que se reportaron con la versión que se lanzó al 10% de los usuarios. Debo declararle, gente, de que Interactive 360 lleva como 2 años lanzando actualizaciones que no traen contenido, o sea, el videojuego no está recibiendo contenido, simplemente son actualizaciones que, entre comillas, buscan corregir errores. Eso es lo que se dice con respecto a este videojuego, ¿vale? Pero bien, lo demás es pura historia, ya pues simplemente avisando de las actualizaciones. Vuelvo y repito, estas actualizaciones no traen absolutamente nada de contenido, ni nada que a ti ni a mí nos interese para jugar. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? ¿Por qué tengo esta pantalla de Special Attention aquí durante todo el rato que estaba hablando? Bien, gente, el juego tiene unos cambios muy importantes que a la gente que no le gusta leer la letra pequeña seguramente ni se ha enterado de esto. ¿Qué tenemos? Bueno, pues chicos, a ver, voy a decir esto no para decir que está bien o está mal, voy a dar mi punto de vista así, pero pues a ver, cada quien es dueño de su empresa, de su negocio y hace lo que quiere. Pero está muy bien y aplaudo a Interactive 360 de que comunique los cambios y nos dé a saber qué es lo que está haciendo en nuestros celulares con esta aplicación, ¿ok? Eso lo quiero aclarar de inmediato, pero sí voy a dar mi punto de vista, claro está. Y bueno, el término número 10 de las nuevas políticas de privacidad de uso de esta aplicación Universal Truck Simulator incluyen lo siguiente:
El punto 10 es muy especial. Esta política nueva trae muchos artículos que si te lo puedes leer, si te interesa, pues te invito a leerlo porque hay mucha información aquí, de verdad, bastante relevante que Interactive 360 nos detalla. Pero el punto número 10 es bastante especial porque nos dice lo siguiente: debido a la jugabilidad especial y las funciones sociales de este juego, debes llamar a la cámara frontal y al micrófono durante todo el uso del juego. Puedes desactivar la función del micrófono a través de configuraciones, pero la cámara frontal solo se pausará durante un periodo de tiempo. Si no puedes aceptarlo, puedes optar por desinstalar el juego y dar por terminado este acuerdo de servicio. Siguiente punto: este juego se ofrece a usuarios mayores de 13 años. Y dice por acá más abajito que los que tengan menos de esa edad, pues tienen que dar el consentimiento explícito sus tutores antes de registrarse o utilizar este juego. Si el tutor tiene objeciones o preguntas, puede contactarse al correo electrónico de Interactive 360, ¿verdad? Esta política encontrará información sobre lo siguiente: la información que conservamos dependerá de nuestra relación con usted. Por lo general, esto puede incluir lo siguiente: recopilamos cierta información sobre usted para permitirle jugar nuestros juegos, mejorar u optimizar su experiencia de juego, brindar servicio al cliente, mejorar los servicios que brindamos para fines de marketing. Consulte a continuación para obtener más detalles. ¿Qué incluye? Bueno, lo que ellos recolectan acá es la información de contacto de nosotros, como nuestro nombre y, si elegimos proporcionarlo, su número de teléfono y dirección de correo electrónico. También recopilan su nombre de usuario y contraseña de jugador, ¿vale? De su perfil de juego, incluida su foto de perfil y cualquier información necesaria para que el juego funcione como un inventario de elementos del juego. Eso no lo entendí ahí. Otro dato que elija proporcionarnos, como datos para identificar su cuenta perdida o caducada, la respuesta a distintas preguntas, ¿vale, gente? Este es un punto bastante importante que debemos detallar, ya que pues son los nuevos términos de uso para que juegues esta aplicación. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, no veo qué sentido tiene que el juego utilice tu cámara sí o sí, porque dice que se utilizará sí o sí la cámara, no se puede quitar este permiso. Así que no, ni idea. También es opcional que des consentimiento para que vean pues tus datos. Así que si pasas por desapercibido esto, pues bueno, ellos van a tener acceso a tus datos como contraseñas de jugador, ¿verdad? Esto, pues sí, como ellos dicen aquí, se utilizaría para recuperar tu cuenta por si acaso pues la pierdes, el juego y todo eso, y le hayas metido dinero al juego, tengas como pues volver a tener tu progreso y lo que compraste, pues tus artículos, ¿verdad? También hay otros puntos bastante dignos de prestarle atención en estos nuevos términos de condiciones, gente, ya que pues por acá arriba dice que los datos que ellos recopilan de nosotros pues son compartidos con terceros, ¿verdad? Como entidades encargadas de gestionar servicios correspondientes, empresas de grupo que asistan a ellos en operaciones técnicas, que también pueden divulgar su información si es razonablemente necesaria, cosa que no le veo por qué debe haber necesario, ¿no? O sea, no, este punto no tendría mucha relevancia para nosotros. Y bueno, dice que adicionalmente los datos podrán ser accesibles a proveedores de Interactive 360, siendo dicho acceso necesario para el acuerdo del cumplimiento de las obligaciones legales y las prestaciones de servicio de uso, ¿verdad? Así que bueno, lo demás que dice este contrato, básicamente, este acuerdo pues de uso, pues son simplemente detalles de tus datos y esas cosas, lo que a ellos les interesa, lo que no les interesa y tal, de cómo procesan tus datos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo solamente pues detallo ese punto, el punto número 10, ya que me parece muy relevante que tengas conocimiento de los nuevos términos y condiciones de uso de esta aplicación, ¿verdad? Así que bueno, pues en este caso yo no lo voy a aceptar, ya Universal no es para mí un juego que, bueno, pues contenido tampoco va a dar, ya no hay contenido. Así que muy pendiente si vas a aceptar esto. Si los vas a aceptar, por favor verifica pues los datos que tienen acceso a ellos, y como ellos dicen aquí, puedes optar por compartirlos o no compartirlos, pero en todo caso pues
tienes que saber pues esta información, porque seguramente muchas personas pasarán por desapercibido esta información y les dará igual si tienen algo compartiendo o no, como por ejemplo el micrófono. Así que pues chécate las configuraciones del juego a ver si se puede desactivar el micrófono y todo eso, y la cámara y esas cosas, ¿verdad? Así que bueno, si te preguntas, Eder, ¿para qué usan el micrófono y la cámara? Bueno, pues ellos simplemente acá arriba hablan de que pues es para que el juego funcione. No sé en qué sentido funcione. Y bueno, mi opinión personal de esto, bueno, no sé si los demás juegos lo usan, lo hacen. Se sabe que los juegos que tienen comunicación por voz, pues sí tienen acceso al micrófono, pero obviamente solo cuando está hablando, valga la redundancia. Acá este juego, que yo sepa, no tiene chat de voz. No sé si en un futuro es para un multijugador o algo así, pero lo de la cámara pues sí que no tendría ningún sentido de existir en esta aplicación, ¿verdad? Pero de todas formas, pues te detallo que esto ya existe en este juego para que tomes tus precauciones si eres una persona adulta, y si eres un niño, vuelvo y repito, consulta primero con un adulto, porque pues si no es tu teléfono, bueno, carnal, no sé, tendrán datos allí importantes, qué sé yo. De todas formas, en esta vida sí te puedo decir algo, hay que tener mucha malicia con todo, sea para bien, sea para mal. No sabemos la verdad dónde están nuestros datos ahorita en internet, pero de todas formas, pues me comprometo con decirte esta información para que ya tú la analices y la consientas si no te interesa, o no la consientas si pues eres una persona un poco recelosa, ¿verdad? Bueno, saliéndonos ya de este tema y entrando al juego, pues en el juego no creo que cambie algo dentro de los próximos días, semanas, incluso meses, me atrevería a decir, ya que pues es un juego que, a ver, ha prometido mucho desde hace mucho tiempo. Yo sé que muchos dirán, Eder, el juego tiene errores, el juego es bueno, que no sé qué. Sí, la verdad es que es un buen juego, yo te puedo decir, es un muy buen juego. No le veo fallas a su contenido, pero pues yo sinceramente yo no esperaría mucho ya de este juego. La verdad es que yo mejor esperaría nuevos juegos, ya que el Universal, pues, a mí en lo personal ya no me ha llamado la atención. A ver, ya lo jugué muchísimo en su tiempo, cuando lo tenía Dual Carbon. Ya luego de allí, pues, entregué mis esperanzas a Interactive 360, pero bueno, han surgido muchos errores del juego. Así que nada, gente, dejo el video por aquí, ya que no tengo más nada que compartir con ustedes. Y bueno, pues simplemente cuídense de internet, gente, y les deseo muchísima suerte con los que van a jugar el juego, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima. Si te ha gustado este video, dale un buen like, compártelo con todo el mundo para que se enteren de lo nuevo en Interactive 360 con el Universal Truck Simulator, gente. Así que nada, esperemos que Dual Carbon y otras aplicaciones también sean así de transparentes, diciéndonos qué utilizan y qué no utilizan en nuestro teléfono, ¿vale? La cámara, el micrófono y estas cosas. Pero sí aplaudo, la verdad, a Interactive 360 por ponernos aquí esta opción de aceptarla o no aceptarla, básicamente. Así que, bueno, nada, chicos, nos vemos en la próxima. Chao.